Conversamos con la doctora Mari Munive, ministra de Salud, acerca del tema de los rellenos sanitarios. Sabemos que es un tema conflictivo, un tema que provoca en muchos casos la reacción de las municipalidades, de las comunidades, y básicamente en el área metropolitana y en otras zonas del país hay rellenos que están a punto de cumplir su vida útil. Doctora, ustedes han planteado un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa para asumir algunas de las decisiones en cuanto a la ubicación de los rellenos sanitarios. ¿Cuál es el ambiente en la Asamblea para este proyecto? Sí, vea, muchísimas gracias por esta consulta, porque esta consulta es crucial. ¿Para qué? Para que las personas no dejen de perder este sentido de urgencia que tenemos ante la crisis de lugares para disponer finalmente de todo lo que nosotros desechamos de los hogares. Y ahí es donde no solamente desde que llegamos al ministerio identificamos esta disminución de vida útil en los rellenos sanitarios, sobre todo que se ubican en la gran área metropolitana, que uno de ellos, que era el de Los Pinos, ya cesó su vida útil, sino los otros dos, uno la Uruca y el otro el Guaso, cada vez van disminuyendo su vida útil debido a que toda la logística se desvía hacia estos lugares porque son los más cercanos. Entonces, a sabiendas de esto, desde finales del año pasado que ya evidenciamos no solamente el cierre de Los Pinos, sino el achicamiento de la vida útil de la Uruca, en el lanzamiento de lo que fue la política de residuos sólidos, hicimos el lanzamiento de lo que usted mencionó, que es el proyecto de ley. Y el proyecto de ley, ¿por qué? Porque nosotros hicimos una valoración profunda y concienzuda de cuáles son las competencias del Ministerio de Salud a este respecto. Y ya estábamos cumpliendo, entregando la política pública, generando mesas de trabajo, alineando muchas de las estrategias que se requieren para hacer que la ciudadanía de alguna forma tenga la información necesaria para valorizar los residuos y apoyando nuevas y mejores tecnologías para la gestión de residuos, lo que era parte de nuestras responsabilidades. Pero la parte de la recolección de residuos, de colocar y de alguna forma gestionar estas nuevas tecnologías y de que cada uno de los cantones tenga como política la gestión de estos, tanto la valorización como la recolección y disposición final, es competencia netamente de los gobiernos locales. Y ahí, a sabiendas de que en todos estos años no han podido de alguna forma ponerse de acuerdo en darle continuidad a algún otro, digamos, respuesta tecnológica o parque ambiental o relleno sanitario o cualquiera que sea la opción para poder prolongar de alguna forma esto que ya se va cerrando en la gran área metropolitana, es que presentamos el proyecto. Y el proyecto justamente que viene a responder. Inicialmente era brindar rápidamente ante la crisis una solución ante la negativa que han tenido ciertos gobiernos locales de decir, en mi cantón no queremos rellenos y aquí no se hace eso. Cuando la ley dice todo lo contrario, cada uno de los cantones es responsable de lo que produce. Porque muy bonito, ¿verdad? Decir, todos producimos, pero a mí no, le toca al otro y pasarle la basura a otro. Y ahí es donde no. Sabemos también que hay dificultades presupuestarias en donde hay cantones que tienen más presupuesto que otros, pero hay otros que tienen un presupuesto más chiquitico y que esta logística es cara. De ahí que verse como un solo cantón es muy difícil en esto, hay que verse como regiones. Y ahí es donde, con la retroalimentación que tuvimos de algunos diputados y otras personas, como para poder ampliar y mejorar este proyecto que robustece o fortalece las potestades del Ministerio de Salud, no solamente en lo que es la coordinación, fiscalización y generación de la política pública, sino también en lo que es la definición de regiones, para que estas regiones respondan de alguna manera con unidades de cantones y sumen estrategias para poder de alguna manera tener esta resolución de disposición final de residuos, ya sumando presupuestos, sumando estrategias y de alguna manera articulándose, también definir cuáles son los lugares idóneos para poder tener características que faciliten
no solamente la disposición de este residuo, sino que no comprometan la vida de las personas que ahí se encuentran. Y les voy a poner un ejemplo. Y para nadie es un secreto que en el Guaso hay toda una región urbana enclavada periféricamente y que de alguna manera el impacto de tanto el tránsito de camiones como otras cosas molesta mucho ese entorno. Debería haber un perímetro o una zona de amortiguamiento periférica a este tipo, digamos, de destinos finales de residuos que no genere estas molestias a la población. Y así ciertas especificaciones que ya existen en otros países, pero que aquí de alguna manera no se han regulado. Eso, por ejemplo. Entonces, en esta identificación de regiones y sobre todo en esta consolidación de los gobiernos locales para poderse articular y así sumar esfuerzos y poder tener esas grandes zonas resolutorias, es que el Ministerio de Salud hace una ampliación y un fortalecimiento del proyecto inicial que presentó. Pero aquí nuevamente ese sentido de urgencia porque hay los dos rellenos que están a nivel central. El primero, que es el de la Uruca, le quedan meses. Esta semana justamente estamos haciendo los últimos análisis o actualizarlos para ver cuánto se ha acortado la vida útil de este y después también el del Guaso, porque son los únicos dos que a nivel de la gran área metropolitana están respondiendo y no tenemos a corto plazo alguna otra alternativa que de alguna forma responda al cierre de ellos. Entonces, en breve, esperamos que este jueves o este viernes tendremos esta información para retroalimentarlas, sobre todo de la crisis que estamos viviendo con respecto a la disposición de todo lo que nosotros desechamos y llamamos basura, pero que son residuos sólidos. Ahora, doctora, hay regiones donde funcionan las federaciones de municipalidades, ¿eso puede ayudar a tomar decisiones conjuntas? ¿Ha habido contactos en ese sentido? Vean, yo me he reunido con alcaldes de la Unión de Gobiernos Locales, de la ANAI, y Femetron. Con Femetron, más bien, funcionamos como articulador de una iniciativa que ellos ya tenían desde hace mucho tiempo y que no habían podido, digamos que consolidar. Femetron es justamente esa federación de municipalidades de la gran área metropolitana que articuló con una donación de la cooperación de la Alianza Francesa y la Embajada de Francia. Imagínense que les brindaron más de 660.000 euros para poder hacer una consultoría y un análisis de cuáles serían las mejores tecnologías en una propuesta ya casi que final de licitación de una estrategia de gestión de residuos a nivel de la gran área metropolitana. Esta va a tardar un año, tiene unas, digamos que, pautas de seguimiento y el Ministerio de Salud va a funcionar como ese ente de fiscalización del seguimiento de esta contratación. ¿Con qué fin? Con que a final de septiembre, octubre del otro año ya tengamos un producto en donde vean, esta es la propuesta de manejo de gestión de residuos con una visión de, digamos que, otras latitudes, de últimas tecnologías, pero sobre todo que pueda impactar importantemente a lo que es la gran área metropolitana, que es la que produce más del 60% de todos los residuos del país, imagínense. Entonces tenemos que tener una respuesta para esto, pero esto digamos que va a ser un poco mediano largo plazo, ya con un análisis y una consultoría, pero en el cortísimo plazo, eso es lo que en unos pocos días les vamos a estar comentando. En la ley ya estipula que las personas, que las municipalidades deben desarrollar campañas para disminuir la cantidad de residuos producidos. ¿Están dando resultados esas campañas o hace falta más esfuerzos? Vean, todavía no tenemos la cultura los costarricenses de la separación desde nuestras casas o lo que llamamos la valorización de residuos o el reciclaje, ¿verdad? De poder agarrar lo que es cartón, plástico, vidrio, latas y separarlo para poderlo entregar separadamente. Hay dos debilidades que son las primeras que hemos encontrado. Primero, que no hay esa cultura en las personas y que de alguna forma tenemos que implementarla. Y otro que en alguna medida también las personas pueden separar esto, pero los gobiernos locales no tienen a veces estrategias o no comunican adecuadamente o no tienen esa recolección separada. Y ahí es donde
juega un papel crucial el gobierno local, porque ellos son la comunidad cercana a ellos, son a quienes pueden de alguna forma no solamente direccionar con capacitaciones, con comunicados para ver cuándo es la recolección, sino también teniendo esos gestores locales para poder tener esas oportunidades de recolección y de pequeños emprendimientos también. Pero lo más importante es cómo incentiva a su población a la separación de residuos. Entonces, hay mucho que hacer. Las estadísticas nos dicen que menos del 10% de todo lo que nosotros desechamos se separa. Imagínense, el 90 o más por ciento lo terminamos enterrando en un relleno. Por dicha, ya hay otras nuevas tecnologías que separan esto, que se tira en una bolsa de basura y que de alguna forma pueden optimizar más lo que de alguna manera se entierra, pero esa no es la función, digamos, que deberíamos tener en esas máquinas. Es que nosotros ya empecemos no solamente a exigirle a nuestros gobiernos locales que pase y separe la recolección de los residuos, sino que nosotros también podamos hacerlo. No solamente lo que ya conocemos, como lo del reciclaje, sino también el compostaje, que es todo lo orgánico y que muchas veces en determinados establecimientos, negocios o hasta en los mismos domicilios se conforma entre el 50 y el 60% de lo que se desecha. Ahora, las posibilidades para la instalación de nuevos rellenos. Se habla de Tulúcares de Alajuela, por ejemplo. ¿Ese es un proceso en marcha o está muy crudo todavía para decir dónde podría ir la basura de la área metropolitana? Vean, nosotros lo que tenemos es una visualización de proyectos que ya existían en una cartera de iniciativas de varias municipalidades y que por diferentes motivos se pararon. Tenemos visualizado dentro de esto, que podría ser crítico para tomar una definición, dos de ellos. Uno es el que usted mencionó, que es en Tulúcares de Alajuela, en donde la municipalidad tomó una decisión en algún momento de que ahí por el plan regulador ellos no podían aperturar ese lugar. Al parecer esto se judicializó en primera instancia porque ya les habían otorgado todos los permisos y tenían todo quien iba a aperturar este lugar y ganaron esto inicialmente. Pero ellos volvieron a poner un proceso de lesividad en donde esperamos que prontamente se dicten las acciones. Pero ahí es donde nuevamente se juega con la judicialización de las cosas para poder impedir que se generen acciones que son responsabilidad clara del gobierno local y que por ley están estipuladas, que es de gestionar sus residuos. Porque ¿sabía usted que la municipalidad de Alajuela genera más residuos que la municipalidad de San José? Y todos estos se los va a tirar a otro cantón. Muy fácil así, ¿verdad? Pero no solo esto, hay otro proyecto también que en alguna medida también se paró, que es en el Jateo de Mora. Y entonces también ya se han tenido acercamientos con los alcaldes para poder ver cuál es el estatus. Y yo les voy a ser bastante sincera, o sea, no hay municipalidad que diga, aquí quiero un relleno, aquí quiero una nueva tecnología, aquí quiero que de alguna forma se disponga y se cumpla la ley. No, eso no es políticamente aceptable, la comunidad de alguna forma no lo acoge bien y eso de alguna manera se entiende. Pero entonces, comunidad, ustedes no producen residuos, ustedes no contaminan, ustedes todos valorizan. No, ¿verdad? Y entonces las que ya tienen de alguna forma, han hecho ese esfuerzo y esa posibilidad de tener un relleno como lo tuvieron en La Uruca, lo tuvieron en El Guaso, lo tuvieron en algunos lugares ahorita en Montes de Oro, ellos están cumpliéndole al resto del país y los cantones que no han cumplido con su deber de gestionar sus residuos, porque no asumen su responsabilidad. Ahí es donde, ¿qué están haciendo en esas articulaciones los gobiernos locales para poder cumplir? Porque es muy bonito decir, en el mío no, tirémoslo al otro. Pero bueno, el Ministerio de Salud va a empezar a regular esto. Esperamos que la ley de alguna forma nos permita acompañar el proceso porque tenemos y sabemos las, digamos que dificultades que pueden tener presupuestarias los gobiernos locales que de alguna manera quieren cumplir con este mandato legal
de poder gestionar sus residuos, pero que es difícil si no se unen, pero también en alguna medida también necesitamos ese músculo porque muchas veces no quieren ganarse esa enemistad con el pueblo y los alcaldes son elegidos por la comunidad. Alguien tiene que resolver el problema. Y la basura en todos lados va a generar enfermedad y problemas de salud pública en todos lados, no solamente en la comunidad, en la cual de alguna manera no tiene esa disposición. Entonces yo ya les dije, por eso el proyecto de ley. Si usted no quiere asumir su responsabilidad, bueno, tíremela a mí. Entonces ahí valoramos cómo vamos a generar esta articulación. Ahora, como bien dice usted, cada quien debiera buscar su solución, aunque en algunos casos pues, tiene que ser conjunta. En el futuro cercano, la única alternativa que tiene Costa Rica son rellenos sanitarios, o sea, pensaba en alguna otra posibilidad. Vea, qué buena pregunta. Y aquí yo creo que la mayoría de las personas tienen ese concepto de relleno sanitario visualizando ahí los montículos de basura, los zanates o sopilotes que sobrevuelan, ¿verdad? Ellos y todo esas, digamos, disconfort que se produce alrededor de este tipo, digamos, de lugares. Ya eso es algo viejo, ya esto es tecnología vieja y tienen que revisar cuántos son los años que tienen las tecnologías que tenemos ahorita, que son los rellenos sanitarios, de estar instauradas en este país. Es realmente viejo. Lo nuevo no se comporta así. Las nuevas tecnologías no producen este tipo, digamos, de disconfort. Y si ustedes ven, digamos, que cómo se comporta esto en otras latitudes, por eso les dicen parques tecnológicos o parques ambientales. Porque de alguna forma esto no se ve a como lo tenemos, digamos, en el imaginario de los costarricenses. De ahí que justo esta alianza y este convenio firmado con una empresa extranjera que va a venir con todo ese bagaje de nuevas tecnologías a generar propuestas para ver cuál se podría implementar para la gran área metropolitana, va a ser una opción de tener estas nuevas tecnologías. Y así cualquier otra exploración que en este momento por ley pueda tener los gobiernos locales. Y les voy a poner un ejemplo. Ya hay zonas, por ejemplo en la región Chorotega, en donde con Copeguanacaste están generando electricidad por medio de los residuos. Y hay otro tipo, digamos, de estrategias en donde se pueden perfectamente implementar y no son los rellenos sanitarios. Pero, nuevamente, no han sido exploradas, son novedosas aquí y hay que generar esa curva de aprendizaje. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Esa curva de aprendizaje tenemos que haberla hecho hace 5 o 10 años atrás, no ahora, en donde ya inminentemente nos quedan meses para que nos quede solamente un relleno sanitario a nivel de la gran área metropolitana. Uno. Y hay que ver si este va a tolerar la cantidad de residuos que se le están tirando ahora. Entonces, la tarea que todos los jerarcas no hicieron, o gobiernos anteriores no hicieron, va a tocar correr ahora. Y yo sé que a más de uno no le va a gustar, pero la solución tenemos que verla al corto plazo, porque las consecuencias y las repercusiones de esto la vamos a tener todos. Ahora, decía en algún momento una campaña que el relleno sanitario no es malo, lo malo es que no exista. Entonces, finalmente, doctora, ¿cuál sería el mensaje para los costarricenses acerca de lo que cómo tenemos que afrontar este desafío de ya el cierre de los rellenos actuales y las nuevas alternativas? Vea, primero tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde. Cada persona produce residuos. Y se los voy a poner así. El límite o el estándar ojalá es que cada uno no produzca más de 1 kilo de residuos. En Costa Rica hay un promedio de 0.8, o sea, producimos menos de 1 kilo, imagínense. Estamos volando en eso. Pero nada lo valorizamos. Menos de un 10%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el restante 90% vamos y lo enterramos. Entonces, yo puedo estar súper bien en producir poquito, pero si todo lo que yo produzco, aunque sea poquito, se suma a los 5 millones y resto de habitantes que hay en este país y todo lo terminamos enterrando, estamos haciendo las cosas pésimamente mal. Entonces, número 1, responsabilidad personal, recicle,
valorice, composte, haga lo posible para que lo que usted produzca de residuos sea lo mínimo. Si todos hacemos esto, al fin y al cabo, producimos poco y, de alguna manera, generamos poco para esta disposición final. 2. ¿Cuál es su responsabilidad dentro de su comunidad y su gobierno local? La ley dice que usted, como gobierno local, es responsable de la gestión a lo interno. Entonces, si usted cumple con su responsabilidad de reciclar y de separar, pero viene la municipalidad y no le recoge separadamente, pues usted va y reclama. Porque la ley dice que tiene que recogerle, no solo recogerle, ojalá en todo el sector en donde ustedes vivan, sino separadamente. Y ahí es donde, ahí ustedes tienen que exigirle al gobierno local que cumpla con la ley. Por eso es que ahí, en paréntesis, sabemos a veces las dificultades presupuestarias que esto pueda generar y estamos teniendo una visualización de región para que ellos puedan acompañarse. Otro. Entonces, ahora sí, los gobiernos locales cumpliendo con esto, ¿cómo van a verse como región? Teniendo dentro de esa región el lugar de disposición final. Porque nuevamente, muy bonito yo generar y trasladar 300 kilómetros los residuos para irlos a tirar a otra provincia y ojalá al otro lado del país. Y la contaminación por todo lo que produce esos camiones y el gasto en la gasolina y el estar paseando con basura de un lado para otro en este país. ¿Cuáles son las implicaciones en la salud del ambiente y en la salud de las personas que eso conlleva? Pues el Ministerio de Salud va a regular eso y lo va a regular pronto. Aquí es donde hacemos un llamado respetuoso a todos los gobiernos locales para que empiecen a articularse. Con ley o sin ley, que está en la Asamblea Legislativa, en este momento ya tienen vigente una que les da la competencia y la responsabilidad de esta gestión a nivel local. Y otra, a sabiendas de que viene una crisis, de que no tenemos las respuestas y que los gobiernos locales en alguna medida no han sabido, porque no han tenido también las herramientas legales para articularse, les pedimos a los diputados que por favor le pongamos nuevamente ese acelerador y ese sentido de urgencia a este proyecto de ley que ya está en la Comisión de Ambiente y que requerimos de alguna forma que sea la respuesta para esa articulación de regionalización y la respuesta también para de alguna manera definir cuáles son los lugares que nos van a atajar esta crisis que se avecina. Porque, como se los dije, si no tomamos decisiones ya, en diciembre vamos a estar nadando en basura. Y yo espero, de acuerdo a los datos que voy a recoger en esta semana, no darles noticias anticipadas. Pero ahí es donde esta responsabilidad de todos generamos residuos y todos debemos ser responsables de cómo los gestionamos. Y de ahí las personas que ustedes eligieron y pusieron en puestos en sus gobiernos locales, tanto en el consejo como en la alcaldía, tienen una responsabilidad importante que cumplir para esto. Muchas gracias.